Estuvo en casi toda la guerra de independencia. La vieron cruzar pueblos, campos de batalla, caminos de tierra y noches sin luna. Los soldados realistas la mencionaban en sus reportes militares como si fuera un general más. Y cuando capturaron a Miguel Hidalgo, ella no estaba. Nadie sabe qué llevaba en las alforjas. Nadie sabe a dónde fue. Nadie la buscó. Y ningún monumento en México lleva su imagen. Hoy vamos a rastrear la historia de la yegua alazana de Miguel Hidalgo, el animal que estuvo en el corazón de la independencia de México, que desapareció justo antes del momento más crítico, y cuyo destino final no aparece registrado en ningún archivo conocido. Una historia real, documentada en partes militares, crónicas de campaña y registros inquisitoriales. Una historia que muy pocos conocen, y que, mientras más la estudias, más preguntas abre. Quédate, porque esto apenas comienza. Primero necesitamos entender algo fundamental. Miguel Hidalgo no era un guerrero, era un sacerdote de 57 años, con problemas en las rodillas, que leía a los filósofos franceses y cultivaba viñas en el Bajío. No había cabalgado campañas militares, no había cruzado desiertos a lomo de caballo, no tenía el cuerpo templado por años de marcha. Y sin embargo, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, ese hombre montó a caballo y comenzó uno de los recorridos más intensos de la historia de América. Desde Dolores, Guanajuato, hasta Guadalajara, Jalisco. Luego hacia el norte, perseguido por el ejército realista más poderoso del continente. Miles de kilómetros, semanas de campaña, batallas, victorias, derrotas, traiciones. Y durante la mayor parte de ese recorrido, según consignan los cronistas de la época, Hidalgo montó a la misma yegua, una yegua alazana, de pelaje rojizo, cálido, casi dorado bajo el sol del Bajío. Los cronistas que acompañaron la campaña insurgente la describen con consistencia. No hay un solo registro de esos meses que hable de un caballo diferente para Hidalgo en las etapas principales del recorrido. Era su montura, su compañera de guerra, y los propios enemigos de Hidalgo lo sabían. Aquí está el primer dato que debería estar en todos los libros de historia de México, y no está. Los partes militares realistas, es decir, los informes que los oficiales del ejército del rey enviaban a sus superiores durante el avance insurgente, mencionan al animal, no por nombre, por color. Frase tras frase, en distintos documentos de esa campaña, los oficiales realistas describían la posición de Hidalgo en el campo de batalla usando una sola referencia visual, la yegua alazana. ¿Por qué importa esto? Porque significa que los enemigos de Hidalgo lo estaban rastreando a través de su caballo. En el caos de una batalla del siglo XIX, con miles de personas moviéndose, con polvo y pólvora en el aire, identificar a un líder insurgente en medio de la multitud era casi imposible, pero había algo que nunca cambiaba, esa yegua de pelaje rojizo. Si veías la yegua alazana, sabías dónde estaba Hidalgo. Piénsalo un momento. Los generales realistas no decían, localicen al cura o busquen al hombre con la estola. Decían, sigan la yegua alazana. Ese animal era, literalmente, la bandera viviente de la independencia de México. Y el propio Hidalgo lo sabía. Lo que vino después lo demuestra. Espera. Si esto ya te parece fascinante, imagínate lo que viene. Porque la historia de esta yegua no termina en el campo de batalla. Termina en un misterio que los historiadores todavía no han podido resolver completamente. Si quieres que sigamos sacando historias como esta que nadie cuenta, dale like a este video ahora mismo y activa la campanita porque lo que viene después te va a dejar con más preguntas que respuestas. Seguimos. Para entender el peso de lo que estamos hablando necesitamos recorrer el camino que hizo esa yegua. Dolores, Guanajuato, 16 de septiembre de 1810. Madrugada, ahí comienza todo. Hidalgo da el grito. El movimiento explota. Y en cuestión de días, una multitud de decenas de miles de personas, campesinos, mineros, indígenas, curas, comienza a moverse hacia el sur. La yegua alazana va al frente. Guanajuato, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, sangre en las piedras, victoria insurgente. La yegua sigue. Valladolid, hoy Morelia. Hidalgo entra triunfal. La ciudad se rinde sin combate. La yegua sigue. El Monte de las Cruces, en las afueras de lo que hoy es Ciudad de México. La batalla más sangrienta de esa primera campaña, miles de muertos. Hidalgo en el centro del caos, sobre la yegua alazana. Y luego viene la decisión más controvertida de toda la guerra. Hidalgo no entra a la Ciudad de México, aunque podría haberlo hecho. ¿Por qué? Los historiadores todavía debaten esa pregunta. Pero lo que sabemos es que después de esa decisión el movimiento insurgente empieza a perder fuerza. Guadalajara. Hidalgo llega en enero de 1811, establece un gobierno provisional, decreta la abolición de la esclavitud, y entonces viene el desastre. Puente de Calderón,
17 de enero de 1811. El ejército insurgente, enorme pero desorganizado, enfrenta a las fuerzas realistas de Félix María Calleja. Un accidente con un carro de municiones provoca una explosión en el flanco insurgente. El pánico se extiende como fuego. La derrota es total. Y Hidalgo, sobre la yegua alazana, tiene que huir hacia el norte. Lo que vino después de Puente de Calderón es una de las etapas más duras y menos conocidas de toda la Guerra de Independencia. La retirada hacia el norte. Hidalgo ya no era el líder triunfal que cruzaba ciudades aclamado por multitudes. Era un hombre perseguido, con el ejército realista pisándole los talones, con muchos de sus aliados abandonándolo, con recursos cada vez más escasos, y sin embargo la yegua alazana seguía con él. Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo. Los cronistas registran ese recorrido con el peso de quien sabe que está presenciando el ocaso de algo grande. Y en algún punto de esa retirada, ocurre algo que no tiene explicación sencilla. Algo que los historiadores han notado, que han debatido en notas al pie y en artículos académicos, pero que nunca ha llegado a los libros de texto. Hidalgo entrega la yegua, no la pierde en batalla, no se la roban, no muere, la entrega a un arriero de confianza, con instrucciones precisas de llevarla al sur. Detente un momento. Un hombre que está huyendo por su vida, con el ejército más poderoso del continente persiguiéndolo, que sabe que lo pueden capturar en cualquier momento, toma el tiempo de entregarle su caballo a alguien de confianza, con instrucciones específicas de ir al sur. ¿Por qué? ¿Qué había en esa yegua que Hidalgo no podía dejar caer en manos enemigas? Aquí es donde la historia se convierte en algo más que la historia de un caballo. Los historiadores que han rastreado este episodio, y hay varios que lo han hecho con rigor documental serio, apuntan hacia una posibilidad que tiene mucho sentido si conoces el contexto de la Guerra de Independencia. Las alforjas. Cualquier montura de campaña llevaba alforjas, bolsas de cuero a los lados del lomo del animal donde se guardaban provisiones, munición, documentos, dinero, y la pregunta que estos historiadores se hacen es la siguiente. ¿Qué llevaba la yegua alazana de Hidalgo en sus alforjas cuando fue entregada al arriero? La hipótesis más documentada sugiere que la entrega de la yegua pudo haber servido como medio para enviar documentos o mensajes a algún punto estratégico del movimiento insurgente en el sur del país. Piénsalo desde la perspectiva de Hidalgo en esos días. Él sabe que lo pueden capturar. Sabe que si lo capturan, el ejército realista va a revisar todo lo que lleve encima, sus ropas, sus efectos personales, sus papeles. El juicio inquisitorial que vendría después lo confirma. Los interrogatorios fueron exhaustivos, diseñados para extraer nombres, contactos, redes de comunicación. Entonces, ¿qué haces si tienes documentos que no pueden caer en manos enemigas? No los llevas contigo, los mandas por otro camino. En las alforjas de una yegua alazana, al cuidado de un arriero anónimo, viajando silenciosamente hacia el sur mientras todos los ojos del ejército realista estaban puestos en Hidalgo. El 21 de marzo de 1811, Acatita de Baján, Coahuila. Hidalgo fue capturado, no en batalla, no luchando, fue entregado mediante una traición. Ignacio Elizondo, un militar que había simpatizado con la causa insurgente, lo esperaba en una trampa perfectamente tendida. Hidalgo llegó con un grupo pequeño de acompañantes, y cuando cayó en la trampa el ejército realista revisó todo, sus ropas, sus efectos, sus compañeros, buscaban lo que buscaban siempre, nombres, contactos, pruebas de traición contra la corona, pero la yegua alazana no estaba ahí. Semanas antes ya había desaparecido hacia el sur. Los registros del juicio inquisitorial de Hidalgo, que se conservan y que son documentos extraordinariamente detallados, no mencionan al animal en ninguna parte. No hay preguntas sobre la yegua, no hay mención de las alforjas, no hay rastro, como si los inquisidores no supieran que existía, o como si supieran perfectamente que ya era demasiado tarde para buscarla. Y aquí llegamos al corazón más oscuro de esta historia. Después de la captura de Hidalgo, después de su juicio, de su degradación eclesiástica, de su fusilamiento en Chihuahua el 30 de julio de 1811, nadie preguntó por la yegua, ningún documento realista registra que la hayan buscado, ningún cronista insurgente relata haberla recibido, ningún arriero confesó haberla llevado a ningún destino, lo que le ocurrió después no está registrado en ningún archivo conocido. Esa frase, que suena tan simple, es en realidad uno de los silencios más elocuentes de la historia de México.
porque en la Guerra de Independencia casi todo quedó documentado de alguna forma. Los realistas eran meticulosos, los insurgentes también dejaron registros. Los juicios inquisitoriales produjeron miles de páginas, y sin embargo una yegua que los propios enemigos de Hidalgo usaban como referencia para localizarlo en el campo de batalla simplemente desaparece, sin rastro, sin explicación, sin archivo. ¿Llegó al sur? ¿Alguien recibió lo que llevaba en las alforjas? ¿Cambió algo en el desarrollo de la guerra gracias a lo que transportó? No lo sabemos. Y esa es quizás la parte más fascinante de todo esto. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia te atrapa. La historia que no está en los monumentos, la que no aparece en los libros de texto, la que vive en los márgenes de los documentos, en las notas al pie de los historiadores, en los silencios de los archivos. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta, porque tenemos muchas más. Y ahora vamos al cierre. La historia oficial de la independencia de México tiene héroes, tiene fechas, batallas, discursos, monumentos de bronce y mármol en todas las plazas del país, pero debajo de esa historia oficial hay otra historia, más pequeña, más silenciosa, más humana, la historia de las personas anónimas que cargaron provisiones, que cosieron banderas, que tendieron mensajes de mano en mano sin que nadie escribiera sus nombres. La historia de los caballos que cruzaron desiertos y campos de batalla sin que nadie les erigiera estatuas. La yegua alazana de Hidalgo no aparece en ningún monumento, no tiene nombre propio en los registros históricos, nadie pintó su retrato, nadie la mencionó en los discursos del 15 de septiembre, y sin embargo estuvo ahí, en Guanajuato, en el Monte de las Cruces, en Guadalajara, en la retirada hacia el norte. Los enemigos de Hidalgo la mencionaban en sus reportes militares como si fuera un general. Y cuando llegó el momento más peligroso de toda la campaña, cuando la captura era casi inevitable, alguien tomó la decisión de ponerla a salvo, con instrucciones precisas, con un destino desconocido, con alforjas cuyo contenido nunca sabremos. Eso me hace pensar en algo. La historia no siempre la hacen los que aparecen en los monumentos, a veces la hacen los que viajan de noche, sin nombre, hacia el sur, cargando en las alforjas algo que no podemos ver, hacia un destino que ningún archivo registró. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó esta historia, compártela. Hay mucha gente que necesita conocer estos pedazos de historia que nadie cuenta. Déjame en los comentarios, ¿crees que la yegua llevaba documentos? ¿O crees que Hidalgo simplemente quería que el animal sobreviviera? Me encantaría leer lo que piensas. Nos vemos en el siguiente video.